¿Alguna vez has sentido que tienes el mundo a tus pies, pero al llegar a casa, el silencio es tu único consuelo? Esta es la historia de un hombre que forjó un imperio, pero descubrió en la noche de su cumpleaños que su mayor tesoro estaba en la habitación de servicio. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Vidas Secretas. Publicamos videos todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y deja en los comentarios desde dónde nos escuchas y a qué hora nos estás viendo. Poseía fortuna, influencia y triunfos, pero el día de su aniversario llegó y la mudez del entorno fue su única compañía. Aquella velada, su trabajadora del hogar y 3 pequeños transformaron su mundo con harina en sus manos, coronas de cartulina y unas palabras que le rompieron el corazón. El reloj del despacho indicaba casi las 12 de la noche cuando Arturo Navarro apagó la última luz de su mesa de trabajo. Los corredores de la empresa permanecían mudos. En el exterior, la urbe continuaba despierta, apática, colmada de individuos que sonreían, que chocaban sus copas, que se daban afecto. En el interior, solamente se encontraba un sujeto acomodado frente a un monitor apagado, con la mirada clavada en la nada. Era el día de su nacimiento y no había sido felicitado por nadie, ni un solo recado. Arturo se puso de pie lentamente, cual si su humanidad pesara el doble de lo normal. Anduvo rumbo al gran vidrio que mostraba el perfil urbano, entrelazó sus brazos en el tórax y se quedó estático. Afuera, incontables almas reposaban, se divertían, discutían, se amaban. Y él, el sujeto que había erigido la Corporación Navarro desde los cimientos, el magnate que ilustraba los artículos de la Gaceta Financiera más popular de la nación, el propietario de 4 rascacielos, 2 firmas y una residencia enorme en la periferia, se encontraba totalmente aislado en la fecha más íntima de su calendario. Hizo el esfuerzo de rememorar cuándo ocurrió que alguien le horneó un pastel por última vez. Fue imposible. Trató de acordarse de la última vez que alguien le entonó las mañanitas y tampoco lo logró. Y de pronto, sin poder detenerlo, una memoria brotó desde un rincón muy lejano, desde un rincón que había sepultado a base de esfuerzo y lejanía. Su mamá, parada en una zona de cocción reducida y vieja, con las palmas llenas de polvo blanco, entonando melodías cerca de él mientras apagaba un único cirio sobre un pan dulce artesanal. Aquello había ocurrido hacía demasiadas décadas, antes de la fortuna, antes de la gloria, antes de que se entrenara en edificar barreras tan inmensas que ningún individuo lograra treparlas. Se retiró del vidrio de forma abrupta, como si esa memoria le causara ardor. «No me hace falta nada de eso», susurró para sí mismo. A pesar de que en la quietud de su despacho, esas frases resonaron huecas hasta para su propia mente. Agarró su chaqueta del colgador y descendió al garaje exclusivo. El vehículo se encendió automáticamente. El mecanismo inteligente validó su rastro dactilar. Cada aspecto en la existencia de Arturo operaba por sí solo. Todo se encontraba preparado, solucionado, agendado. Aquella efectividad que tanto le enorgullecía era, a la vez, la prueba más despiadada de su aislamiento. No requería de nadie, pues había elaborado una estructura que sustituía a los humanos. El trayecto hasta su hogar era extenso. Cruzó la zona económica, después los parques meridionales, más tarde el bulevar con arbustos que él mismo había ordenado sembrar lustros atrás en un acto de compromiso comunitario. Flora para una urbe que reposaba mientras él conducía en solitario en su natalicio, sin claridad de su rumbo, aunque conocía de memoria la ubicación de su vivienda. Al arribar, la iluminación exterior se prendió por su cuenta. La gran casa lucía prístina, como era costumbre. Áreas verdes sin defecto, pórtico de piedra fina brillando, cristales sin mácula.
Parecía una postal de publicación de diseño. Suponía, a su vez, meditó Arturo apagando la máquina de su coche, el hogar más melancólico que había presenciado en su existencia. Ingresó de manera sigilosa, si bien no restaba persona alguna a la que sacar del sueño. Únicamente Patricia Mendoza, su empleada del hogar, habitaba en la zona de asistencia en compañía de sus 3 herederos. Sin embargo, a ese horario de seguro reposaban. Arturo solía presentarse a deshoras, invariablemente. Constituía una de las escasas seguridades de aquel inmueble. El patrón cruzaba la puerta pasando las 11, ingería algo a solas en la zona de alimentos y se esfumaba en su dormitorio hasta la jornada venidera. No obstante, aquella velada poseía una particularidad. Desde el fondo del corredor provenía una fragancia. Arturo frenó su andar, contrajo el entrecejo. Era entrada la noche. Patricia no preparaba alimentos a tales horas. Ningún individuo lo hacía. Él mismo lo había decretado de esa forma. Los cronogramas del hogar eran estrictos. La limpieza incuestionable, las costumbres inalterables. Pese a ello, allí figuraba esa emanación reconfortante y azucarada, filtrándose por el pasadizo como un ente que no solicitaba autorización para hallarse allí. Avanzó lentamente rumbo a los fogones, y lo que presenció lo dejó de una pieza. Patricia se encontraba de dorso, volcada sobre el mesón, adornando meticulosamente algo que aparentaba ser un pastel. Sus 3 herederos, Diego, Hugo y Bruno, cabeceaban sentados en las butacas del desayunador, rodeados de trozos de papel teñidos esparcidos en la superficie, recargando sus rostros en sus extremidades. Habían permanecido aguardando. Aguardaron durante largas horas. En el tablón, Arturo notó algo que le fue difícil asimilar. Un letrero elaborado artesanalmente con caligrafía de diferentes proporciones y tonos, a todas luces coloreado por manos infantiles que dedicaron su máxima dedicación en cada línea. «Feliz cumpleaños, don Arturo». El hombre despegó los labios. De nuevo, los juntó. Retrocedió de forma involuntaria y rozó el contorno del acceso. El ruido fue imperceptible, pero Patricia rotó sobre sí misma al instante. Por un instante, ambos entrelazaron miradas mudas. Ella sostenía un instrumento de repostería en su diestra y lucía una mancha de merengue en su pómulo siniestro. Él llevaba la chaqueta abrochada y las pupilas ligeramente húmedas, a pesar de que lo refutaría si alguien se lo hiciera notar. «Señor Navarro», pronunció Patricia con un tono que buscaba aparentar normalidad y sosiego, aunque resultaba claro su nerviosismo. «Perdone la madrugada». Figuró titubear un instante buscando las frases idóneas. Los niños deseaban aguardar su llegada. Arturo observó a los pequeños adormilados. Hugo portaba una diadema de material metálico inclinada en su testa. Bruno apretujaba entre sus bracitos una ilustración plegada. Diego, el primogénito, descansaba con la columna erguida, cual si aun en sueños procurara exhibir su responsabilidad. Algo en el interior de Arturo crujió. No se trató de una ruptura teatral, ni de un llanto reprimido. Constituyó algo sumamente más callado y por ende aniquilador. Se trató de la admisión de una pena que llevaba décadas desatendiendo. La pena de aquel que posee todo lo que la fortuna logra adquirir y se percata, en el instante menos pensado, que nada de aquello logra retornarle lo que en verdad se le fue. ¿Con qué motivo?, inquirió, y su tono resultó más tenue de lo deseado. Patricia le devolvió la mirada sin comprender a cabalidad la interrogante. «¿Por qué razón organizaron esto?», reiteró Arturo, fijando la vista en el letrero, el postre, los pequeños durmiendo con sus diademas de cartulina. «No hacía falta. Para ellos sí resultaba fundamental», contestó Patricia con llaneza, sin florituras, sin maquinaciones.
Hugo comentó que resultaba inaceptable ignorar el natalicio de una persona sin festejarlo, que aquello era incorrecto. Realizó un breve silencio. Posee 8 años y está seguro de ello con toda su alma. Arturo guardó silencio. No logró hablar. Sentía un nudo en la tráquea por una sensación que desde hacía mucho no experimentaba. Diego abrió los ojos en ese instante, con aquella intuición innata de los hermanos mayores, constantemente vigilantes, siempre pendientes. Pestañeó, divisó a Arturo ubicado en el umbral y se enderezó velozmente. «Patrón», pronunció con un tono aún somnoliento, más seguro. Aguardábamos su arribo. Madre preparó el pastel desde el atardecer. Hugo adornó la pancarta. Bruno elaboró la ilustración, como si su apelativo hubiese sido pronunciado. Bruno separó los párpados, divisó a Arturo y, mudo, le ofreció la hoja que había mantenido apretada en su tórax la velada entera. Arturo la recibió con palmas firmes, pues se vedó a sí mismo el temblor. La desplegó lentamente. Se trataba de un trazo pintado con ceras de colores, luciendo la imperfección hermosa y sincera de los infantes. Se observaba una residencia enorme. Había un individuo de gran estatura ubicado a solas en el medio y circundándolo, en vez de muros, figuraban siluetas delineadas con trazos inexactos, mas repletas de tonos vivos. Una dama, 3 pequeños y en lo más alto, redactado con caligrafía que se recostaba en variadas direcciones. Un enunciado que Arturo repasó una ocasión, otra más, y hasta una tercera, puesto que no daba crédito a que un niño hubiese redactado aquello, para que jamás vuelva a encontrarse a solas. La mudez posterior resultó la más densa de Hugo. El niño de en medio ya había dejado el sueño, contempló el panorama, divisó la ilustración en las palmas del dueño de casa y carente de cualquier reserva, puesto que Hugo jamás experimentaba pudor, inquirió de frente: «¿Es de su agrado?». Yo deseaba colgar esferas de aire, pero madre indicó que resultaba tarde para inflarlas. Y resultó esa interrogante, tan llana, tan frontal, tan totalmente distante de toda maquinación o etiqueta, la que acabó por fracturar aquello en Arturo Navarro, lo cual sumaba años intacto, pues ninguna persona en años le había consultado si una cosa era de su agrado. Nadie. Le consultaban si daba su visto bueno, si consentía, si ratificaba, si concordaba. Le exponían balances, le demandaban rúbricas, le mandaban informes, pero ninguna persona inquiría si algo le agradaba. Ninguna persona aguardaba su réplica con esa contemplación franca y valiente que poseía aquel chiquillo de 8 años, luciendo una diadema de aluminio chueca en su testa. «Efectivamente», contestó Arturo con una voz ajena a sí mismo, «es mucho de mi agrado». Hugo sonrió de par en par. «Me lo imaginaba», exclamó proporcionándole un golpe suave a Diego con el codo. «Te lo advertí, si aguardábamos, iba a presentarse». Patricia, que había permanecido callada, analizando la situación, rotó hacia los fogones y procedió a prender las ceras del pastel. Sus palmas operaban serenamente, mas Arturo, quien en el ámbito comercial se había adiestrado para interpretar pequeñeces ignoradas por los demás, percibió un ligero temblor en sus falanges. Ella, de igual forma, se encontraba ansiosa. Ella, de igual forma, había arriesgado algo en esa velada. Y de repente, Arturo anheló comprender la razón. Anheló comprender qué impulsaba a una fémina que laboraba de sol a sol, que retornaba exhausta a su habitación de servicio, que criaba sola a 3 herederos, a mantenerse en vela hasta las 12, adornando un pastel para un sujeto que abonaba sus honorarios y que escasamente le dirigía un puñado de frases hiladas. Anheló inquirir, se abstuvo. Sin embargo, esa interrogante, esa intriga que había germinado en su interior de forma involuntaria, terminaría por modificar la totalidad de su futuro.
Puesto que Arturo Navarro no comprendía aún, le era imposible comprenderlo, que aquella velada no constituía únicamente su natalicio, representaba el inicio de una etapa que él no había solicitado, ni proyectado, ni logrado identificar. Constituía el arranque de su nuevo camino vital y daba inicio con un bizcocho artesanal, 3 pequeños con diademas de cartulina y un enunciado plasmado en cera de color que traspasó su alma de lado a lado para que jamás volviera a encontrarse a solas. El amanecer posterior despuntó con una luminosidad diferente. No se trataba de un sol más radiante que en jornadas previas. No se trataba de que los patios de la residencia se vieran distintos. Se trataba de un detalle sutil, más complejo de definir. Representaba la percepción de que algo se había transformado al interior de esos muros, y que dicha transformación resultaba definitiva, a pesar de que no existieran pactos firmados ni vocablos grandilocuentes dichos. Arturo abandonó el sueño antes del repique de su reloj. Aquello rara vez sucedía. Permaneció un rato recostado contemplando el cielo raso, albergando una rara perturbación en su tórax, que no constituía un disgusto preciso, mas tampoco significaba tranquilidad. Representaba un punto medio, un sentir semejante a percibir una tonada sabida, carente del recuerdo de su procedencia, cercana y molesta a la par. Se puso de pie, se cubrió con sus ropas y descendió a la zona de cocción con el propósito de beber su infusión en solitario, como todas las albas, y marcharse previo al despertar total del hogar. No obstante, la residencia ya había abandonado el sueño. Desde el pasadizo percibió murmuraciones, carcajadas, el roce de una butaca desplazándose en el piso y enseguida, sumamente nítida, la tonalidad de Hugo consultando a gritos si se le permitía ingerir la porción final del pastel como primera comida. «Negativo», contestó Patricia de forma categórica desde un punto de los fogones. «Eso no constituye un almuerzo matutino. ¿Qué motivo hay? Carece de blanquillo, posee trigo, posee lácteo, es casi idéntico a una crepe. Hugo, madre, Hugo». Una breve mudez. «De acuerdo. En tal caso está bien, pero deseo que quede asentado que me opongo a esto». Arturo frenó su andar en el pasadizo de forma inintencionada, sin planearlo. Las comisuras de sus labios se elevaron. Resultó un mero parpadeo. Resultó vasto para que él notara su propia acción y se contuviera. Cual si mostrar una sonrisa, previo a la primera infusión del día, representara una acción que precisaba un permiso oficial. Se adentró en los fogones. Patricia se encontraba de dorso ante las hornillas. Los 3 herederos se encontraban ubicados en el tablón. Diego sostenía una libreta desplegada ante su vista, estudiando unos apuntes previo a su partida a la escuela. Hugo recargaba sus articulaciones medias en la superficie, sosteniendo el mentón en las palmas, observando el postre con la faz de un mediador vencido. Bruno, el menor, ingería su porción calladamente, evidenciando esa atención plena que dedicaba a cualquier acción propia. Al irrumpir Arturo en el umbral, el cuarteto clavó su vista en él de forma simultánea. Se produjo un instante de mudez. Resultó Hugo, de forma ineludible, el encargado de quebrarlo. «Buen día, don Arturo. ¿Desea usted la porción final del postre? Pues de no desearla usted, la deseo yo. No obstante, si es de su agrado, está perfecto. Usted goza de preferencia dado que la jornada previa fue su natalicio». Patricia cerró los párpados un segundo, evidenciando la faz de alguien que clama tolerancia de forma muda. «Buen día», saludó Arturo dirigiéndose a la totalidad del grupo, sin focalizar en una persona específica. Se dirigió a la máquina de café, vertió líquido en su recipiente y permaneció parado al lado del mesón, puesto que ocupar un sitio en ese tablón junto a ellos constituía un movimiento que su anatomía no halló forma de realizar. Resultó de su agrado el postre,
inquirió Bruno repentinamente, exhibiendo aquel tono leve y formal que le era propio. Arturo posó su vista en él. El pequeño mantenía las pupilas clavadas en el hombre, aguardando la réplica con una franqueza tan tajante que se tornaba complejo mantener el contacto visual. «Efectivamente», contestó. «Resultó sumamente grata». Bruno asintió lentamente, complacido, y retomó su alimento cual si el tema hubiese quedado zanjado de forma definitiva. Arturo ingirió su infusión oscura parado en mudez, en tanto la zona de alimentos continuaba su fluir natural. Patricia distribuyendo las raciones, Diego estudiando sus notas, Hugo buscando sustraer un fragmento de comida toda vez que su progenitora rotaba el cuerpo. Bruno ingiriendo con su serenidad usual. Representaba un cuadro del todo común. Constituía, a su vez, para Arturo, un panorama que no había presenciado de cerca en mucho tiempo. Un alba en el núcleo de un hogar, no el propio, mas allí figuraba. Se marchó sin agregar grandes frases. No obstante, a bordo del vehículo, en dirección a los despachos de la Corporación Navarro, un asunto acaparó su atención lo bastante como para omitir el desvío que transitaba a diario. Se vio forzado a retornar en la vía próxima. No halló excusas para sí, sencillamente retomó la marcha y avanzó. Los despachos de la Corporación Navarro abarcaban 3 niveles enteros en el rascacielos más prominente del sector de finanzas. Arturo arribó, como era costumbre, anticipándose al resto. Ocupó su butaca, desplegó los informes de la jornada, chequeó las cifras. El panorama marchaba en regla, todo operaba. La compañía representaba un engranaje impecable que él había edificado bloque por bloque a lo largo de lustros. Y dicha impecabilidad constituía su motivo de honra más arraigado. Y aunque nunca, habría de confesarlo, también significaba su guarida más desolada. A mitad del alba irrumpió Esteban Salazar, su auxiliar gerencial, portando el cronograma de la jornada y una infusión que Arturo no había solicitado, mas que solía figurar de forma puntual en su mesa de trabajo. «Buen día», saludó Esteban, ordenando los folios con la operatividad rutinaria de una persona que sumaba lustros efectuando tareas idénticas. «Cuenta con una junta con los aliados de Constructora Valdés a las 11, enlace telefónico con el consorcio de capitales a la 1 y ratificación de convenios a las 4. Correcto». Esteban efectuó una pausa diminuta previo a su salida. «¿Precisa de algo extra, señor Arturo?». Elevó la mirada del documento. «¿En la jornada de ayer, alguna persona registró algún recado? ¿Se comunicó alguna persona?». Esteban posó su vista en él, exhibiendo un rostro imparcial que procuraba ocultar su asombro ante una interrogante de índole tan rara. «Negativo, patrón. Resultó una jornada exenta de...». Arturo movió la cabeza afirmativamente y retomó la lectura de sus folios. «Se lo agradezco. Resulta suficiente». Esteban abandonó el lugar, juntando la hoja de la puerta de manera sutil. Arturo permaneció observando el documento, carente de lectura alguna. Ninguna persona había establecido contacto, ni sus aliados comerciales, ni sus empleados de hace lustros, ni los ejecutivos con los que departía en juntas semanales. Ninguna persona. Pese a ello, 3 pequeños a los que casi no trataba habían elaborado un pastel en su honor, aguardando en vela hasta llegada la medianoche. Aquel suceso carecía de base lógica en el mundo comercial. Ninguna proyección sensata lograba justificarlo, y pese a ello, representaba su único foco de atención desde que abrió los ojos. Aquella tarde, Arturo arribó a la residencia con mayor anticipación a su rutina. Ni siquiera él albergaba claridad del motivo por el cual le había indicado a Esteban que poseía labores pendientes en su domicilio, hecho que resultaba parcialmente verídico, a pesar de no constituir el motivo genuino. Halló la residencia sumida en mutismo. Patricia se encontraba concluyendo la higiene de la sala principal.
exhibiendo aquella exactitud sistemática que el hombre había contemplado en múltiples ocasiones, careciendo de la pausa necesaria para apreciarla. Su traslado poseía una operatividad serena, carente de prisa, mas constante, a la manera de un individuo que efectúa correctamente sus labores, no debido a una vigilancia externa, sino por su propia naturaleza. Arturo frenó su andar en el acceso de la sala. «¿En qué horario retornan los pequeños de la escuela?», inquirió, y su propia interrogante lo abordó por asalto. Patricia rotó sobre sí, de igual forma asombrada, a pesar de ocultarlo de buena manera. «En breve, patrón. El transporte público los baja a 2 bloques de distancia y arriban a pie». Arturo asintió como si aquellos datos fuesen significativos de cara a algún fin específico, aunque carecía de propósito alguno. «¿Precisan de algo?», inquirió posteriormente, exhibiendo un malestar notorio que le fue imposible ocultar en su totalidad. «En favor de los pequeños, en favor de la residencia». Patricia posó su vista en él por un instante prolongado. «Nos encontramos bien, patrón. Se lo agradezco». Constituía una contestación cortés y tajante. Arturo logró identificarla, puesto que él mismo acudía a ella de manera constante. La contestación que enuncia «absténgase de continuar», interrogando, carente de articular esos vocablos específicos. Logró captar el mensaje, asintió y se retiró a su despacho, mas no juntó la hoja de la puerta en su totalidad. Al tiempo que, momentos más tarde, percibió el sonido en el acceso y los tonos de los 3 pequeños arribando, percibió a su vez un suceso que no anticipaba. Hugo, vociferando, relatándole a Patricia que en la escuela le habían cuestionado el motivo de portar marcas de cansancio bajo los ojos, y él había contestado que se debía haber aguardado al patrón del hogar para entonarle su aniversario. «¿Y qué réplica obtuviste?», consultó Patricia. «Que resultaba extraño», contestó Hugo, exhibiendo total desinterés. «Mas a mi juicio, lo extraño radica en omitir la celebración del natalicio de una persona que habita en solitario. Eso me resulta bastante más extraño». Arturo, acomodado en su despacho, teniendo un documento desplegado en su mesa que no había hojeado en 20 minutos, percibió un vuelco en alguna zona de su tórax, un lugar que sumaba décadas estático. No constituía exactamente un sentimiento de gracias, representaba un sentir de mayor incomodidad que aquello. Constituía la admisión de que aquel pequeño de 8 años, carente de intención, carente de palabrería o de objetivos ulteriores, había hallado en su persona un rasgo que ninguna otra persona había tenido el cuidado de observar. Un individuo solitario que era digno de ser festejado. No el magnate, no el propietario de la residencia, no quien signaba los documentos de pago, el individuo. Jornadas posteriores, Arturo empezó a percatarse de asuntos que invariablemente habían figurado allí y que él, motivado por alguna causa que rehuía analizar en demasía, jamás había presenciado. Observó que Patricia arribaba a laborar previo al amanecer y concluía sus labores en momentos en que él ya se hallaba recluido en su despacho. Observó que los pequeños realizaban sus obligaciones escolares en el pequeño tablón de la recámara de servicio, a fin de no causar estorbos en las salas del inmueble, pese a que él jamás les había pronunciado palabra al respecto. Observó que Diego, el primogénito, aguardaba en el marco de la entrada del cuarto de sus consanguíneos cada velada, en tanto comprobaba que hubieran conciliado el sueño, cargando un deber sobre sus espaldas que resultaba excesivo para alguien de su edad. Observó, fundamentalmente, que Patricia jamás demandaba un favor. En lustros de brindar sus servicios en ese inmueble, jamás había rogado una ayuda, una concesión, un trato diferencial,
acataba sus horarios, realizaba sus labores, tutelaba a sus herederos en los resquicios del tiempo sobrante y continuaba su marcha con un vigor mudo que Arturo, en ese instante en que la contemplaba de manera genuina por vez inicial, juzgaba virtualmente inentendible de qué sitio extraía tal vigor. ¿Qué fardos portaba esa fémina que él desconocía? La interrogante se acomodó en su interior sin invitación previa, y las interrogantes que se acomodan de forma autónoma, carentes de invitación, resultan invariablemente las de mayor complejidad de omitir. Una tarde, sin meditarlo en exceso, Arturo abandonó su despacho y se asomó a los fogones, lugar en que Patricia elaboraba la comida nocturna. «Patricia», pronunció. Ella rotó. «¿Tengo permiso de consultarle un asunto?» Se produjo un breve silencio. Un rastro se deslizó por las pupilas de ella. Un rastro veloz e inescrutable. «Desde luego, patrón». Arturo rastreó los vocablos. No logró prontamente. Suceso que virtualmente nunca le sucedía. Él disponía invariablemente de los vocablos. Representaban su instrumento de mayor agudeza. «¿Con qué motivo organizaron aquello?», inquirió al fin. «El asunto del postre, el asunto de aguardar mi llegada». «¿Con qué motivo?». Patricia posó su vista en él, muda, por un instante. Acto seguido, con una serenidad exenta de lejanía, siendo algo más cercano a la franqueza pura y carente de florituras, contestó: «Puesto que mis herederos se criaron con la noción de que los aniversarios poseen relevancia. Y al enterarse Hugo de que usted jamás había gozado de un festejo en este inmueble, indicó que aquello no podía permanecer en ese estado». Ejecutó una pausa. «Yo busqué aclararle que quizás usted optaba por el resguardo de su intimidad, que resultaba diferente, mas Hugo cuenta con 8 años, y para su entendimiento, los asuntos gozan de mayor simpleza. De hallarse una persona a solas en su aniversario, corresponde brindarle compañía. Carece de mayor complejidad analítica». Arturo se abstuvo de replicar de modo instantáneo. «¿Y en su caso?», inquirió posteriormente. «¿Qué meditó usted?». Patricia mantuvo el contacto visual por un segundo previo a contestar. «Medité que Hugo estaba en lo correcto». Y dicho esto, retomó su labor en las hornillas, cual si la plática de mayor trascendencia que Arturo hubiese entablado en lustros constituyera el suceso más habitual del planeta. Él retornó a su despacho, ocupó su silla, contempló el mueble de trabajo carente de un foco y, por vez inicial, en una vasta temporada, omitió la lectura de cualquier informe. Figuraba un recipiente de cartón bajo el lecho. Arturo carecía de motivos para haberla contemplado. Carecía de motivos para haberse hallado en ese pasadizo a ese horario, ni de transitar precisamente en el instante en que la hoja del cuarto de servicio quedó semiabierta a causa de la brisa. No obstante, la existencia posee un modo peculiarísimo de exhibir a los individuos justo aquello que precisan contemplar, en el momento preciso de menor expectativa. El recipiente era de proporciones reducidas, elaborado en material de empaque endurecido, con los vértices roídos a causa de los años, y sobre él, plegado con exactitud, reposaba un papel oficial que Arturo logró divisar escasamente un instante antes de que Patricia, la cual se hallaba en el interior sin percatarse de él, se desplazara y juntara la puerta, ignorando su presencia allí. Arturo continuó su andar, mas aquel cuadro, aquel recipiente roído bajo un lecho en la recámara de menores proporciones de su residencia enorme, no lo soltó durante la jornada completa, puesto que figuraba en él un rasgo que logró identificar, careciendo de la capacidad de justificar el motivo. Representaba el cuadro de una persona que porta un fardo demasiado vasto y lo porta a solas, muda, sin clamar socorro a ninguna otra persona. Esa misma tarde, al tiempo que hojeaba unos convenios en su despacho, Arturo percibió murmullos en el patio. Se puso de pie sin meditarlo, se dirigió hacia el cristal y presenció un suceso que lo dejó estático.
posando la palma aún sobre el apoyo trasero de su butaca. Patricia se encontraba ubicada en el filo del surtidor de agua del patio, cargando a Bruno en su regazo y a Hugo a su vera. Diego permanecía parado frente a ella, sosteniendo un folio en su palma, repasando los vocablos de forma sonora. A juzgar por la posición de la totalidad del grupo, por la concentración con la cual el trío de pequeños contemplaba a su progenitora, resultaba claro que no constituía una circunstancia esporádica. Representaba una costumbre, una actividad ejecutada con frecuencia. Arturo miró sin desplazar su anatomía. Diego declamaba con lentitud y precaución, pausando de rato en momentos en que Patricia le indicaba una enmienda sutil con su palma. Hugo, quien nunca lograba permanecer estático, clavaba la vista en el folio con un grado de atención que Arturo jamás le había presenciado al interior del inmueble. Por su parte, Bruno, de corta edad y callado, a su estilo usual, percibía todo con los párpados medio caídos, a la manera de una persona que atesora cada vocablo en un rincón sumamente interno. Carecían de riqueza, carecían de casi cualquier elemento tangible para entregarse mutuamente, mas poseían aquello. Se entregaban lapsos de su vida, se entregaban cercanía, se entregaban dedicación plena, exentos de monitores, exentos de entretenimientos banales, exentos de la lejanía que el dinero en ocasiones edifica, sin que persona alguna lo note. Arturo experimentó una sensación que careció de la destreza para definir en ese instante, mas que lograría identificar largo tiempo más tarde. Celos, mas no los celos mezquinos de la persona que anhela arrebatarle algo a otro. Más bien, los celos mudos y francos del sujeto que contempla un suceso bello y se percata, con una nitidez que hiere, de que él en ningún momento gozó de aquello. Se apartó del cristal previo a ser detectado por alguno de ellos. Resultó Esteban Salazar quien, de forma involuntaria, destrabó el primer acceso hacia la realidad de las cosas. En la jornada posterior, en los despachos de la Corporación Navarro, Arturo le solicitó a su auxiliar que pusiera al día la información de los empleados del hogar, de cara a los archivos de gestión de conclusión anual. Constituía un procedimiento ordinario, una labor efectuada sistemáticamente en esa temporada. Esteban gestionó el trámite sin cuestionamientos, mas cuando Arturo hojeó el documento puesto al día, esa misma velada en su despacho, un detalle lo frenó. En el registro de Patricia Mendoza, dentro del rubro de enlace en situaciones críticas, figuraba un único apelativo. No constaba el progenitor de los pequeños, no constaba allegado consanguíneo, no constaba nadie extra. El apelativo correspondía al de una entidad, la Fundación Lazos Fuertes. Arturo contrajo el entrecejo, rastreó la denominación en su ordenador. Consistía en un punto de soporte enfocado en núcleos familiares con precariedad, localizado en un distrito apartado del corazón de la urbe. Brindaba soporte de salud mental, apoyo jurídico y cursos de capacitación. ¿Con qué motivo Patricia recurría a esa entidad en calidad de enlace para situaciones críticas? ¿Con qué motivo no figuraba nadie extra? Las interrogantes se amontonaron de forma muda, carentes de contestación, al tiempo que, en el exterior, la urbe continuaba su compás apático. Jornadas posteriores, Arturo halló a Diego en solitario en el área de cocción. El joven realizaba cálculos matemáticos para clasificar las expensas del mes y auxiliar a su madre. Con una franqueza abrumadora, el muchacho le confesó que su padre había perecido en un siniestro de edificación cuando Bruno era apenas un bebé. Arturo comprendió de golpe el fardo inmenso que Patricia portaba en solitario. Esa misma velada, de forma bastante tardía, el millonario la topó en la cocina, exhausta y con la mirada perdida. Tuvieron su primera plática genuina. Patricia le confesó que el dolor más grande era ver a Bruno crecer sin recordar la voz de su padre,
pero que no tenía el lujo de rendirse. Arturo asimiló que él había sustituido los motivos vitales por cifras y negocios, eligiendo una soledad que ahora le pesaba. Una mañana, Bruno leía un tomo sobre paquidermos y le comentó a Arturo que él, al igual que esos animales, poseía memoria de la totalidad de las cosas, incluso de unas manos grandes que lo sostenían. Aquel peso mudo en el niño fracturó las defensas de Arturo, llevándolo a sincerarse en la oficina con su socio de mayor antigüedad, Ignacio Beltrán, sobre el vacío de haber edificado un imperio y sentirse en el sitio erróneo. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Vidas Secretas. Publicamos videos todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y deja en los comentarios desde dónde nos escuchas y a qué hora nos estás viendo. El muro terminó de agrietarse el día que Hugo tuvo un altercado en la escuela. Arturo se ofreció a cuidar a Bruno para que Patricia pudiera ir a resolverlo. Acomodados en el asiento, el niño le formuló la interrogante más frontal de su existencia. ¿Usted se halla en solitario, motivado por su deseo o debido a que carece del conocimiento de cómo no hallarse así? Arturo admitió su ignorancia y el pequeño le aseguró que, si alguien aprende a estar solo, también puede instruirse a estar acompañado. Desde entonces, la dinámica del inmueble mutó. Hugo empezó a irrumpir en el despacho de Arturo para pedir auxilio con sus deberes. En una de esas charlas, el niño reveló accidentalmente que Patricia repasaba textos en la madrugada para un ciclo formativo de gestión de corporaciones. El punto de inflexión ocurrió cuando Arturo, de forma inintencionada, escuchó a un sujeto en el patio amenazando a Patricia con anular su curso por falta de abono. Sin vacilar, Arturo intervino y le comunicó a su empleada que él cubriría el monto. Se lo ofreció como un anticipo, indicando que una mujer que se esfuerza en la velada no merece perder lo edificado. Patricia lo contempló sintiéndose genuinamente vista por primera vez. Esa misma noche, Diego buscó a Arturo en su despacho para agradecerle el gesto. Su persona se transformó, y resulta adecuado que se transforme, le indicó el joven. En la soledad de su oficina, al borde de las lágrimas, Arturo tomó una resolución que alteraría el rumbo de todos. Había una interrogante que Arturo evitaba. ¿Qué ocultaba aquel recipiente bajo el lecho de Patricia? La respuesta llegó un sábado. Bruno se sentó en el jardín con un marco de madera. Era una fotografía de un hombre sonriente con Patricia y los niños. «Es mi progenitor», dijo Bruno. «Madre guarda las fotos en el recipiente para no olvidar su rostro, porque es lo único que no se puede reponer». Arturo sintió vergüenza de haber llenado su vida de cosas reemplazables. Esa tarde, Arturo buscó a Patricia. «Tengo un departamento vacío en el residencial Los Pinos. Quiero que se muden ahí sin costo y cubriré tu ciclo formativo por completo. No es caridad, es una inversión». Patricia, con lágrimas contenidas, preguntó por qué. «Porque tu hijo tenía razón. Estaba solo porque no sabía cómo no estarlo», confesó Arturo. Patricia se sentó frente a él y le dijo: «Usted nunca fue gélido, patrón. Solo estaba lastimado». Por primera vez, Arturo habló de su propia soledad infantil y de un padre ausente. Días después, Arturo visitó la Fundación Lazos Fuertes, el contacto de emergencia de Patricia. Habló con la directora, Silvia Cárdenas, y decidió financiar por completo la construcción de su nueva sede en una zona vulnerable. Cuando los socios de la Corporación Navarro cuestionaron su cambio de actitud, Arturo simplemente respondió que el grupo estaba mejor que nunca y que por fin tomaba decisiones porque eran las correctas. Antes de la mudanza al nuevo hogar,
Los niños y Patricia le regalaron a Arturo un portarretratos con una foto de él y Bruno en el jardín, acompañados de un diploma que acreditaba el primer módulo aprobado de Patricia. En el nuevo departamento, Arturo les dejó una nota escrita a mano. Construir de verdad es levantar personas. Gracias por la torta. Meses más tarde, en la inauguración de la nueva sede de la fundación, Arturo no subió al estrado. Se sentó en la segunda fila, junto a Patricia, Diego, Hugo y Bruno. El pequeño tomó su mano con total naturalidad. Arturo Navarro comprendió entonces que el mayor éxito no es edificar muros altos, sino tener la valentía de dejar que alguien los atraviese. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Vidas Secretas. Publicamos videos todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y deja en los comentarios desde dónde nos escuchas y a qué hora nos estás viendo.